Muy buenas tardes a todos. Son las seis de la tarde. Somos la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní. Nuestro templo se encuentra ubicado en la calle de Allende, 139, esquina con la calle de Londres, en la alcaldía de Coyoacán. Allá en donde eh, es muy conocido el Museo Frida Kahlo, la Casa Azul. Si ustedes tienen la oportunidad de voltear a la siguiente esquina, voltear la mirada del Museo Frida Kahlo hacia, hacia dirección del sur, van a encontrar ustedes una construcción también pintada de color azul, la cual corresponde a el templo de la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní. Nuestros cultos de adoración son los domingos a las 11 de la mañana y tenemos actividades en línea entre semana a través de la plataforma Zoom, a través de la cual estamos ahorita conectados. Y sí es importante mencionar que a lo largo de estas actividades, tanto las dominicales como las actividades en línea, uno como pastor va encontrando diversas dudas en las personas. Nos escriben: pastor, tengo dudas sobre esto y tema, sobre aquel tema. Y entonces vamos viendo que es necesario en algún momento profundizar, profundizar en algunas de las temáticas que los hermanos tienen dudas, porque una duda puede ser la duda de muchas personas. Eso lo detectamos como Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní y lo detectamos como Ministerio de Educación de esta iglesia desde el año pasado. Y es por ello que dentro del plan de trabajo que tuvimos, realizamos un primer ciclo de conferencias. Si ustedes tienen acceso a la plataforma de YouTube y buscan INP Getsemaní, van a encontrar ahí, yéndose hacia el año pasado, los videos de las conferencias que fuimos dando el año pasado. Tuvimos oportunidad de hablar de ángeles, tuvimos oportunidad de hablar sobre conflictos en el Medio Oriente, que en ese momento se estaban dando de manera fuerte. Tuvimos oportunidad de hablar de cuestiones de escatología, del fin de los tiempos. También tuvimos oportunidad de hablar sobre el Halloween, una plática un poco más enfocada hacia el ámbito juvenil. Y este año fueron surgiendo más dudas también. Así que este año hemos tenido la oportunidad ya de hablar de algunas temáticas como es la de las traducciones bíblicas. Si ustedes buscan nuevamente en la plataforma de YouTube, van a encontrar ese video, la traducción y las revisiones bíblicas. También van a encontrar ustedes diversos temas y nuestros cultos de adoración. Así, hermanos, hoy continuamos con el ciclo de conferencias. Una de las dudas que fue surgiendo a lo largo de los meses es el tema de adicciones. E incluso, gracias a Dios, tenemos en este momento, a través del Ministerio de Evangelización, el proyecto de apoyar una actividad. Celebremos la recuperación, abriendo las puertas del templo para atender a personas que luchan por alguna adicción. Las adicciones, hermanos, están presentes, no nada más alrededor de nuestra iglesia, están presentes adentro de nuestra iglesia. Y ante esa duda, ante esa situación real que vivimos, es que una de las conferencias que quisimos abordar es esta: adicciones, aún dentro de nuestra iglesia, porque las tenemos que abordar. Para ello, hemos invitado a la doctora Diana Molina. Muy agradecidos con ella porque en el momento en el cual nos acercamos con ella
y le dijimos, doctora, hermana, miembro de nuestra iglesia, ¿nos apoya con este tema? ¿Adicción es un problema dentro de la iglesia? Su respuesta inmediata de la doctora fue sí. Y ella tenemos también la oportunidad de conocerla porque trabaja en la clínica especializada Condesa, una clínica diferente a otras de las clínicas porque tiene contacto con personas de la diversidad sexual, por ejemplo, pero también tiene la oportunidad de trabajar para el IMSS en el Hospital General de Zona número 1, doctor Carlos MacGregor. La doctora es entonces una persona con amplia experiencia atendiendo personas, atendiendo cuestiones de salud, y desde ese ámbito es que le pedimos que abordara el tema de las adicciones. Pero más allá de esta preparación, también podemos comentar de la doctora Diana que ella desde pequeña ha sabido las Sagradas Escrituras. Ella desde pequeña ha servido al Señor en las iglesias donde Dios la ha colocado, entre ellas la iglesia Getsemaní. Doctora Diana, nos da mucho gusto recibirla en esta tarde. Agradecemos mucho el que haya aceptado la invitación. Le queremos dar todo el tiempo que usted disponga. Sabemos que preparó una presentación de PowerPoint. El micrófono es de usted. Si las personas que están aquí conectadas en el Zoom o las personas que están conectándose a través de la plataforma de Facebook tienen alguna duda, nos las pueden hacer saber. Les agradeceremos y las leeremos aquí junto con la doctora. Bienvenida, doctora Diana. El micrófono es todo suyo. Muchas gracias, pastor. Pues nuevamente les agradezco. Primero, gracias a Dios por la oportunidad de estar esta tarde con ustedes y gracias al pastor por la invitación. Y efectivamente, cuando el pastor se acercó a mí y me dijo que estaba este proyecto de hablar acerca de este tema en la iglesia, pues la verdad es que me dio mucho gusto porque lo que creo que todo el mundo ha pensado, incluyéndome a mí, es que ante todo creo que la iglesia presbiteriana tiene una responsabilidad social, en principio con los miembros de la iglesia y sobre todo también con los que están afuera, ¿no? Entonces, tenemos que hablar desde el conocimiento para poder ayudar a la gente, para poder ayudar a aquellos que tienen este tipo de problemas. Lo que tenemos que hacer es informarnos, estudiar, aprender y pedirle a Dios que nos dé las herramientas necesarias para que podamos enfrentar este tipo de problemas, ya sea que lo tengamos en casa, que lo tengamos muy cerca o que nos hagamos el propósito de salir y predicarle a estas personas que tienen algún problema de adicciones. Y bueno, también me tomé el atrevimiento de ponerle a esta presentación Hablemos de Drogas, porque como dice el pastor, en la iglesia hablamos de muchas cosas, pero a veces no hablamos de los problemas que realmente tenemos presentes en nuestras vidas, ¿no? Como lo comentó también el pastor, yo soy médico internista, soy médico tratante de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, y esto me ha permitido, aparte de efectivamente estar en contacto con personas de la diversidad sexual, el vínculo que hay entre el VIH, las infecciones de transmisión sexual y las adicciones es muy estrecho. Como lo vamos a ver a lo largo de la plática, la relación entre el riesgo de contagio de alguna infección de transmisión sexual y el uso de drogas, ya sea por vía intravenosa o por el uso durante el contacto sexual, hay un vínculo muy importante y que eso ha hecho que la problemática en el control de este tipo de infecciones sea difícil de controlar. Entonces, bueno, esta oportunidad que tengo de ver pacientes, sobre todo que viven con VIH o personas que viven con VIH y su vínculo con las drogas, pues me ha dado oportunidad de conocer un poco más el contexto de este tipo de problemas. Y bueno, como lo comentó el pastor, también pues asisto actualmente a la iglesia Getsemaní de Coyoacán. Y bueno, un poco de lo que vamos a hablar a lo largo de esta plática, me tomé también el atrevimiento de hacer esta plática, sobre todo desde un enfoque de conocimiento médico, pero
la intención es que todos nos acerquemos justamente a lo que son las adicciones. Y hay varios tipos de adicciones, desde adicciones propiamente a drogas, drogas inhaladas, inyectadas, fumadas, drogas desde un poco más socialmente aceptables, como puede ser el tabaco o el alcohol. Me voy a enfocar principalmente al tipo de drogas que son inhaladas, inyectadas, fumadas, y no porque el alcoholismo o el tabaquismo sea un problema menor. De hecho, la cirrosis hepática y la insuficiencia hepática secundaria al consumo de alcohol es la primera causa, el alcoholismo es la primera causa de insuficiencia hepática en México. Entonces, de verdad que es un problema de salud pública. También tengo oportunidad de trabajar en el Seguro Social, en un hospital regional, y más o menos entre el 30 y 40% de los pacientes que ingresan tienen un problema hepático muy frecuentemente relacionado con el consumo de alcohol crónico. Entonces, sin duda no es un problema menor, al contrario, creo que sin duda tendríamos que abordarlo también más a detalle. Y por otro lado también el tabaquismo, que pues también es una droga socialmente aceptable, que pues lo podemos, anteriormente se podía fumar en cualquier parte, actualmente ya no es tan sencillo, pero de cualquier manera podríamos decir que nadie ve mal a alguien que fume o que tome alcohol. Sin embargo, creo que también el enfocarnos al uso de drogas como las que vamos a hablar hoy, también nos puede ser, la intención es que seamos un poco más sensibles a esto, porque muchas veces pensamos que no va a ocurrir en nuestra casa, que no va a ocurrir en nuestro entorno, y cuando nos ponemos a averiguar quién podría estar en riesgo, quién ha estado en contacto, nos damos cuenta que no es una situación que nos sea muy ajena. Entonces, por eso decidí enfocarme a eso. Y pues bueno, siempre lo que hay que pensar es que pues en esta lucha contra lo que sea, pues no vamos a estar solos, sino que tenemos herramientas muy importantes. La más valiosa de todas, pues es que tenemos contacto directo con Dios, ¿no? ¿Y qué nos puede decir Dios acerca de esto? Y solamente quería agregar un texto bíblico. La mayoría de la conversación o de la plática que voy a compartir hoy con ustedes tiene mucho que ver con información médica acerca de las adicciones o del uso de drogas. Sin embargo, nunca hay que olvidar cuál es el enfoque que Dios nos quiere dar a conocer acerca de este tipo de pruebas. Quise compartir con ustedes este texto bíblico. No lo vamos a leer todo por cuestiones de tiempo, también para darle oportunidad al hermano de que nos dé su testimonio acerca de lo que él ha vivido y la experiencia que él sigue teniendo en este ministerio que él está desempeñando con las personas que tienen este problema. Sin embargo, principalmente quisiera enfocarme a este versículo, a Corintios 10, en el versículo 13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar, o para que podáis soportar, como lo dice esta versión. Y entonces, esta imagen que está casi totalmente oscura, es una imagen que a mí me ha creado mucho cuando he tenido oportunidad de platicar con personas que están en una situación de adicción, cuando están consumiendo algún tipo de droga de forma excesiva, que están teniendo daños a la salud. Si ustedes han tenido oportunidad de hablar con alguno de ellos o incluso han estado en una situación así, la imagen que ellos transmiten es de una oscuridad, de una soledad profunda, es decir, que casi podrían dejar de ver que hay una luz que les puede dar una respuesta o que les puede dar una solución. Todo es triste, todo es soledad, todo es sombrío, no hay esperanza, no hay confianza, no hay fe. Ellos podrían llegar a pensar eso. Incluso personas que conocen a Dios, cuando se encuentran en una situación de adicción, de verdad que su mente, su pensamiento, su salud está tan afectada, tan llena de eso que no los deja vivir, que prácticamente no ven alguna solución. Y es en ese momento en el que nosotros tendríamos que estar preparados, de tener conocimiento básico y poder acercarnos de alguna manera con esos hermanos para ofrecerles una luz y recordarles que no, que efectivamente, a pesar de todo, a pesar de la soledad, de lo oscuro, de lo nubilado que puede estar su mente, realmente sí puede haber una salida al problema de salud que ellos tienen. Y bueno, quisiera iniciar por esto de qué son las sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas van a ser sustancias químicas que pueden ser de origen natural o de origen sintético,
que van a afectar principalmente el sistema nervioso central. Y digo principalmente porque van a tener daño a otros órganos, a pulmón, a hígado, a la función renal, a la piel, a los dientes, a los huesos, a los ojos, a la nutrición, etcétera. Entonces, tienen afectación en muchos órganos y sistemas, pero el foco blanco, el punto rojo, es el sistema nervioso central. Y entonces vamos a tener varios tipos de drogas psicoactivas o de sustancias psicoactivas. Vamos a tenerlas en polvo, en pastillas, en inyecciones, en hierbas, en medicamentos untados, inhalados o sustancias untadas, inhaladas, en medicamentos de uso con fines médicos, con prescripción psiquiátrica, etc. Entonces van a ser sustancias que se originaron de alguna planta, que incluso pudieran llegar a tener propiedades medicinales, o sustancias que vienen de la síntesis de moléculas de forma química y que le dieron origen a sustancias, a sustancias psicoactivas que principalmente van a afectar el sistema nervioso. Entonces vamos a reconocer varios tipos de circunstancias. Tenemos el uso de sustancias psicoactivas. Y el uso se refiere a cuando las sustancias son utilizadas como un caso aislado, episódico, ocasional, sin generar dependencia o algún problema de salud. Es decir, me la encontré, la probé y pues ya, es una situación experimental. Y dentro del uso vamos a encontrar varias situaciones. Tenemos el uso experimental, que es cuando una persona prueba una o más sustancias, una o dos veces y jamás lo vuelve a hacer. Es decir, el chico va a una fiesta, le dan un porro de mota, lo prueba, dice, pues estuvo bien, ya jamás vuelve a tener en contacto, ni tampoco se le antoja volver a experimentar con la marihuana. De repente se encuentra en otra situación y pues no, pues los brownies de marihuana, bueno, pues también lo prueba y nada, ¿no? Eso es una situación experimental. El modo recreativo es cuando ya vio que sí le gustó y entonces cada vez que va a una fiesta, pues le ofrece, no es algo que busque, más bien es una situación de que van saliendo de la escuela, están en el trabajo, viene regresando de su casa y alguien le ofrece algo y dice, pues sí, yo me acuerdo que alguna vez lo usé, no me pasó nada y me gustó, pues lo vuelvo a usar. Entonces, como que se van generando situaciones sociales, de ocio, en la que la persona no busca consumir alguna droga, pero está en contacto con ella y lo hace. Y el uso habitual es cuando, pues ya sabemos que cada vez que hay fiesta, ahí va a estar, ¿no? Ahí va a estar la metanfetamina, y el pedacito de cristal, la piedra. No es algo que él busque todos los días, incluso puede llevar una vida prácticamente habitual, normal, trabaja, estudia, está con su familia, no tiene problemas en su vida social, asiste cada 8 días a la iglesia, pero cuando va a la fiesta dice, bueno, pues aquí hay, ¿no? Entonces, aquí hay alcohol, aquí hay cigarro y aquí hay cocaína base o cocaína piedra o la presentación que él se haya encontrado. Entonces, es un uso habitual, experimental, pero que aparentemente no le ha causado mayor problema. El abuso viene cuando el uso de sustancias psicoactivas se vuelve compulsivo, es decir, la persona depende de la droga y del contexto y el estilo de vida en torno a ella. Es decir, ya sabe que tiene que salir de trabajar, tiene que contactar al dealer porque pues ya le hace falta, ¿no? Entonces, pues lleva una vida más o menos regular, social. La familia a lo mejor empieza a notar cosas raras de, oye, ¿por qué si sales del trabajo a las 6 llegas aquí a las 10? ¿No? Pues es que la lluvia, el tráfico, se fue la luz. Pero pues él hace cosas, la persona hace cosas para ir y conseguir y consumir. Se queda de ver con personas que realmente no son sus amigos quizá, simplemente se junta con esas personas para consumir algún tipo de droga. Entonces empieza a hacer cosas en torno al consumo de ciertas drogas. En esa situación ya estamos en una situación de abuso. Y la dependencia es cuando no se puede dejar de consumir, pues el hacerlo se presenta con síntomas desagradables. Es decir, la vida cotidiana empieza a girar en torno al consumo de la sustancia y hay un círculo vicioso entre conseguir, consumir y conseguir. Es decir, ya hay distorsión total de la vida personal, de la vida laboral, de la vida del estado de sus actividades normales, ya no va a la escuela, ya lo corrieron de trabajo, ya tiene una vida sumamente afectada, porque el principal objetivo de esa persona es consumir, y para eso tiene que conseguir dinero. Entonces, medio trabaja unas temporadas, gana algo de dinero, lo corren del trabajo y eso le sirve como para seguir consumiendo. Empieza a vender cosas, libros, celulares,
electrodomésticos de su casa, roba, va a ir a, lo detienen la policía, etcétera. Entonces es una situación en la que la persona todo lo que hace está en el contexto de conseguir consumir. Y entonces, como les platico, su vida está totalmente afectada. Entonces, esto que les acabo de platicar entre el uso y abuso y la dependencia es una cadena de eventos que van ocurriendo en el tiempo y que en cualquier momento de esa cadena de eventos nosotros tenemos que estar atentos para poder detectar que alguien podría estar teniendo comportamientos extraños que están yendo dirigidos a algún tipo de consumo de alguna droga. Entonces, nuestro primer foco de alerta es darnos cuenta. Insisto, esto puede estar dentro de nuestra casa, un hijo, un primo, un hermano, mi papá, quien sea. Quien sea puede estar en una situación así, o el vecino, el hermano que va a la iglesia, decirle, oye, yo estoy viendo que aquí algo le está pasando, no vaya a ser que esté ocurriendo esto, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar atentos a cuando alguien en casa está haciendo algo que no venía haciendo en otros momentos de su vida. Y pues bueno, ¿qué tan alarmante puede ser esto, no? Entonces, buscando un poco de información, como muchas cosas que ocurren en nuestro país, no está bien documentado cuál es el impacto real del uso de drogas en nuestra población. En otros países es más fácil conseguir un poco de información. Algo que me llamó la atención tratando de buscar algo de información acerca de esto es que el uso de drogas, sobre todo de marihuana y de cocaína, se acentuó más durante la pandemia. Entonces, a pesar de que la gente no tenía trabajo, tenía menos trabajo, a lo mejor menos recursos económicos, la misma circunstancia en general hizo que las personas tuvieran que buscar a otro tipo de ayuda y algunas de ellas encontraron el uso de drogas. Hay quien nunca había probado una droga y durante la pandemia lo hizo. Entonces, también ese es un foco de alarma, ¿no? Esta es una encuesta que se hizo entre niños de quinto y sexto de primaria, secundaria y bachillerato, alrededor de 52,000 alumnos. Y lo que me llamó la atención de los resultados de esta encuesta es que de los encuestados, pues la droga preferida de los adolescentes era la marihuana, un 10%, y luego los inhalables. Y los inhalables es importante saberlo porque son algunas sustancias que seguramente todos tenemos dentro de nuestra casa, el tiner, el resistol, los plumones, etcétera. Entonces, sí es importante que pongamos atención en qué es lo que nuestros chicos o los adolescentes o los niños tienen disponible en nuestra casa. La edad de inicio de consumo de drogas fue a los 13 años y fue muy parecido entre hombres y mujeres. Algo importante que hay que notar en esto es que no les compartí la fuente de las encuestas, pero uno pensaría, bueno, los 13 años a lo mejor son zonas marginadas, cinturones de pobreza en la Ciudad de México, pero no, la verdad es que la encuesta fue traída de varias delegaciones y varias colonias de la Ciudad de México, que lo que se pretendía es que la muestra fuera representativa. Entonces, un inicio del consumo de drogas a los 13 años, pues es una situación importante y que hay que poner atención. La prevalencia anual de cualquier droga, es decir, los niños que en ese año empezaron a consumir drogas es del 12%, 13% para hombres y 11% mujeres. Y por sustancia específica, el 7% consumía marihuana en el último año, dijo que había consumido marihuana en el último año, más en hombres, 9.2%, 1.7% cocaína y 3.6% los inhalables. Entonces, estos tres tipos de drogas son las que con mayor frecuencia nuestros adolescentes y niños de quinto y sexto año están más en contacto. Entonces, siempre, insisto, hay que poner atención en qué es lo que puede estar en contacto los niños. Y bueno, hablando de adultos, estos son otros datos que se obtuvieron de personas entre 18 y 65 años, pero por la prevalencia les comparto únicamente los datos entre los 18 y los 34 años. Y fíjense también, el 15% de los que se estudiaron en esta publicación, el 15% había consumido cualquier droga alguna vez en la vida. El 22% hombres y 7.6% mujeres. El 5% ha consumido cualquier droga en el último año y el 2.7% había consumido cualquier droga en el último mes. O sea que no es tan difícil de 10 gentes que nosotros encuestemos, pues alguna de ellas seguro consumió alguna droga en el último mes. De igual manera, la marihuana y la cocaína son las drogas que mayor frecuentemente se utilizan, 12% y 5.72% para alguna vez, y 3.5 y 1.5 en el último año.
Entonces, estas dos, la marihuana y la cocaína, siguen siendo las drogas de mayor impacto, las que tenemos más a nuestro alcance. Sin embargo, el uso de metanfetaminas también es un problema actualmente de salud pública y que incluso nosotros que nos dedicamos como a esto de las drogas, lo vemos todavía con más riesgo porque son drogas altamente adictivas y que si bien es cierto, hasta hace algunos años era difícil de conseguir por su disponibilidad y por el precio, actualmente las metanfetaminas son una droga fácil de conseguir y el precio es accesible. Entonces, podríamos decir que la marihuana, la cocaína y las metanfetaminas son el principal problema en el uso de drogas. Y bueno, ¿cómo afecta el sistema nervioso el uso de drogas? ¿Realmente afectará o realmente es un argumento de nuestros adversarios para poder legalizar las drogas? A lo mejor realmente no hay tanto impacto y pues tendríamos que considerar la legalización de las drogas y como una estrategia para disminuir el consumo y lo que conlleva esto. Sin embargo, bueno, esto no es el tema de la plática, pero sí sería importante ver qué tanto podrían afectar las drogas. Y bueno, quería compartirles algunos detalles de el efecto que tiene el uso de algunas drogas o en general de las drogas a nivel del sistema nervioso, a nivel del cerebro. Van a tener diferentes mecanismos de acción. Hay drogas como la cocaína o las metanfetaminas que lo que hacen es incrementar la liberación de neurotransmisores que excitan el sistema nervioso central. Y aparte de que provocan la liberación de esos neurotransmisores, bloquean los transportadores que desechan esos neurotransmisores. De tal forma que hay un montón de neurotransmisores que excitan el sistema nervioso central y hay poca capacidad de depurarlos de alguna manera. Entonces, eso hace que en condiciones en las que una persona, esos neurotransmisores actúan, es decir, cuando comemos algo rico, cuando escuchamos una música que nos gusta, cuando estamos viendo, sintiendo o viviendo algo placentero, esos neurotransmisores se activan de forma normal y eso nos produce placer. Pero cuando hay una sustancia que está haciendo que esos neurotransmisores estén 5 veces por arriba de lo que deberían de estar, la persona está verdaderamente excitada. Entonces, eso es una situación que hace que la persona pierda el control de sus impulsos y tenga la capacidad de decidir, de actuar, etcétera. Entonces, ese es el principal efecto de las drogas a nivel del sistema nervioso central. En cuanto a los derivados del cannabis, específicamente la marihuana en varias de sus presentaciones o en sus diferentes presentaciones, ahí es un poco diferente, pero el mecanismo es muy parecido. Lo que pasa en nuestro sistema nervioso central es que nosotros tenemos sustancias parecidas a la marihuana, que de igual manera la función en nuestro cerebro es provocarnos placer. Sin embargo, lo que hacen los cannabinoides, es decir, la sustancia liberada por el consumo de marihuana, es hacer que esas sustancias excitadoras o que nos promueven la sensación de placer todavía estén funcionando de igual manera 2 veces, 3 veces, de tal manera que nuestro sistema de recompensa, de líbido, de satisfacción, etcétera, esté todavía más activado. Entonces, eso es prácticamente o básicamente lo que provocan las diferentes drogas a nivel de nuestro sistema nervioso central. Específicamente, por ejemplo, hablando de la marihuana, pues no nada más ese nivel de excitación, de placer, sino que aparte de eso, que uno podría decir, bueno, pues está padre, ¿no? Está padre sentir ese nivel de excitación por algo que esté ocurriendo. Sin embargo, esto no va a ser la única consecuencia de consumir marihuana. También vamos a encontrar efectos a corto plazo, como alteraciones de la memoria, de la coordinación motora, es decir, problemas para manejar un vehículo, pérdida del juicio y en ocasiones hasta psicosis. De hecho, lo que se sabe es que la marihuana, hay pocos casos reportados de muerte súbita por la marihuana. Es decir, no es una droga que en el corto plazo, en el muy corto plazo nos cause la muerte, como podría ocurrir con las metanfetaminas o con la cocaína. Es una droga que podríamos decir que nosotros la podríamos utilizar todos los días durante algún periodo de tiempo y es poco probable que nos cause un evento de muerte propiamente la droga. Sin embargo, los efectos se ven a lo largo del tiempo, ¿no? El problema de la adicción, problemas ya de alteraciones neuronales que van causando psicosis, ansiedad, depresión, etcétera. Entonces, son esos otros problemas que se van desarrollando a lo largo del tiempo los que van haciendo que realmente es un problema de salud el uso continuo de la marihuana.
Hablando de las metanfetaminas es una droga sintética que, como les había platicado, lo que va a provocar las metanfetaminas es una liberación en exceso de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que excita el sistema nervioso central y entonces al haber mucha dopamina y al haber pocos transportadores de dopamina, pues hay mucha dopamina en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Entonces eso hace que tengamos un nivel de excitación exponencial y eso es lo que pone nuestra vida en riesgo. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos inmediatos? Bueno, euforia, vamos a estar alertas, vigilantes. Las personas refieren o manifiestan una sensación de fuerza, energía incontrolable, se sienten invulnerables, se sienten indestructibles, tienen una sensación de confianza, competencia excesiva, tienen un deseo sexual desmedido. Entonces, todas estas alteraciones que les causan su percepción hace que su vida esté en riesgo. Y como lo vamos a ver un poco más adelante, van a tener otras manifestaciones a nivel psiquiátrico. En cuanto a la cocaína, en sus diferentes presentaciones, pues también van a tener a nivel de cerebro, van a provocar confusión, paranoia, y también la cocaína puede tener algunos efectos en los vasos sanguíneos del cerebro, puede provocar infartos o hemorragias cerebrales, va a tener varios efectos a través de las vías respiratorias, sobre todo también en los pulmones, principalmente por la vía de acceso. En el nivel del corazón tiene una capacidad elevada de modificar el ritmo cardíaco, la presión arterial, y va a tener algunas otras complicaciones en algunos otros órganos. Y pues bueno, otra cosa importante que hay que poner atención, por ejemplo, con el uso de cocaína y de otras drogas, es que no nada más es la cocaína, sino que la cocaína, dependiendo de la forma en que la persona la quiera consumir, pues va a tener que llevar otros adyuvantes. Y esos adyuvantes pues pueden ser lo que se nos ocurra, desde sustancias domésticas, harina, gis, detergente, insecticida, matarratas, pesticidas. Esto parecería realmente sorprendente, pero la realidad es que las personas que consumen o que fabrican o que distribuyen este tipo de drogas, pues es lo que utilizan de forma habitual para llevar a cabo o para ofrecer este tipo de drogas a las personas. Otras cosas, bueno, tabletas, paracetamol, hay algunos medicamentos específicos que las personas utilizan para poder preparar la cocaína a base. Algunos alimentos como el café, la glucosa y algunas sustancias químicas como el ácido bórico, la sosa. Entonces, aparte del efecto nocivo que tiene la droga por sí sola, también están las consecuencias de con lo que va acompañado la droga. Entonces, estas sustancias tienen un poco que ver con la calidad, o más bien con el precio. La calidad ya sabemos que es mala, ¿no? Entre más cosas le ponga, sobre todo si son tóxicas, pues peor calidad. Y el porcentaje de droga que tiene, de sustancia activa que llevan las drogas, pues cada vez va siendo menos conforme más se vaya diluyendo. Entonces, la persona va a tener que consumir más para lograr el efecto al que ya se está acostumbrando. Pero va a estar también expuesta a estas otras cosas que en mayor o medida van a ser tóxicas. Entonces, eso es importante saberlo porque muchas veces llegan, pues sí, con el efecto de la droga más el efecto tóxico de lo que acompaña a la droga. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias para la salud con el uso de drogas? Ya lo hemos hablado un poquito en esta primera parte de la plática. Hablando de la marihuana, pues como comentamos, ¿no? Es la droga ilegal más ampliamente usada, es un alucinógeno y como les había platicado, es poco probable que tengamos casos de muerte por sobredosis y toxicidad, sino que más bien los efectos se van viendo en el tiempo. Y pues bueno, ¿cuáles van a ser los efectos que se van a ver? Problemas de ansiedad, de deterioro de la atención, de la memoria. Las personas tienen mucho problema para concentrarse en el trabajo, en la escuela, pierden trabajos, etcétera. Disforia, mayor riesgo de sufrir accidentes por los problemas motrices que habíamos platicado. Náusea, pánico y paranoia. Y bueno, ¿cómo podemos encontrar la marihuana? Tendremos desde el porro, es decir, el cigarro de marihuana, algunas infusiones y también encontramos en pastelillos, en brownies, en dulces. Entonces, eso es relativamente común de que en las fiestas los ofrezcan. Es un poco, digamos, más aceptable. Sin embargo, como estos brownies están preparados con marihuana y mantequilla, la mantequilla hace que se absorba más
la marihuana, las sustancias activas que tienen los efectos a nivel del sistema nervioso, pero que ese efecto no sea tan inmediato. Es decir, la persona se come el brownie y dice, no, pues no sentí nada. Bueno, me voy a echar otro. Y entonces, pero el momento en el que la sustancia empieza a entrar al organismo por el efecto de la grasa asociada a la mantequilla, es muy intenso y entonces es cuando viene el efecto de la droga. ¿Cómo podemos encontrar o qué otros nombres le podemos poner a la marihuana? Pues la hierba, la mota, el pasto, el porro, la marihuana, el cannabis, como dije, se puede fumar, comer, vaporizar, encerar y aplicar en la piel. Estas son algunas de sus formas de presentación. La cocaína se asocia a muchos problemas físicos y mentales y conductas de riesgo. Por ejemplo, tener relaciones sexuales no protegidas, que a su vez aumentan la probabilidad de tener muchas parejas sexuales y tener infecciones de transmisión sexual. También el uso de cocaína, cuando la forma de administración es inyectada, es una forma de adquirir VIH y otras infecciones de transmisión sexual, como puede ser hepatitis B, hepatitis C, sífilis. Entonces, como lo vamos a ver un poco más adelante, no solo es, en el caso de las drogas inyectadas, no solo es el riesgo de transmisión por compartir jeringas, es decir, el riesgo de las drogas inyectadas es compartir jeringas, es decir, hay un grupo de personas que, como ya comentamos, pues en algún momento del consumo pierden la capacidad de decidir. Y eso hace que si en algún momento teníamos conciencia de que compartir jeringas me pone en riesgo porque alguien puede tener alguna infección así y me la puede transmitir si uso su jeringa. Bueno, ese riesgo, esa concepción del riesgo, pues la perdemos. Y entonces viene el riesgo de utilizar la jeringa de alguien que tenga una infección de ese tipo. Entonces, eso es el riesgo de las personas que utilizan drogas inyectadas. Pero también está el riesgo por el efecto de la droga y la desinhibición y el impulso sexual. Y eso hace que las personas tengan contactos sexuales de riesgo. El uso repetido de dosis elevadas de cocaína puede llevar a la psicosis y existe también un riesgo inconsiderable de complicaciones tóxicas, sobredosis y muerte. Como comentamos, una sobredosis de cocaína, por supuesto que puede llevar a la muerte. Y sobre todo por complicaciones cardiovasculares. Y es muy común combinar cocaína con alcohol. La cocaína también la podemos conocer como polvo blanco, cremita, talco, blanquiñosa, clorofila, azuquita. Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos que creo que es importante que sepamos porque casi nadie dice voy a consumir cocaína. Casi todos le ponen un nombre, ¿no? Porque pues digamos que es como para aminorar que el que otros se den cuenta de lo que estoy haciendo. Entonces, pues ese tipo de cosas de hablarle con otro nombre, pues de alguna manera hace que sea como menos evidente, ¿no? Y bueno, tenemos dos tipos de cocaína o de formas de presentación. Tenemos la sal que es un clorhidrato, que es soluble en agua y que es la que se puede consumir de forma inyectada o inhalada. Y tenemos los cristales de cocaína o la cocaína base, que es los que son, les dicen piedras, digo les decimos porque yo también los llamo así, las piedras. Y ese es otro tipo de consumo de droga que se pueden fumar. También se le puede llamar crack. El crack es por el sonido que se escucha cuando la cocaína se está mezclando. Esto es acerca de la cocaína, ¿no? Entonces, bueno, como les platicaba, pues las formas de consumo pueden ser de cocaína, pueden ser en cigarro, puede ser inhalada, puede ser inyectada. Estas son las principales formas de consumo. Igual, ¿cuáles van a ser los efectos de la cocaína? Pues la persona puede tener agotamiento, dolor de cabeza, disminución de su sistema inmunológico. En general, el consumo de cualquier droga trae como una de las consecuencias, disminución de su sistema inmunológico, algunas parestesias, neuropatías. La persona va a estar como, eso es algo característico también, de rascarse, estarse rascando, tienen huellas de rascado en su piel. Eso es otro signo que nosotros notamos, ¿no? Cuando una persona está muy ansiosa, está adelgazado, está teniendo así comportamientos extraños y se empieza a rascar y tienes huellas de rascados por la sensación que ellos sienten de hormigueo en sus brazos o en general en su cuerpo. Mayor riesgo de tener accidentes, pérdida de peso y algunas como manifestaciones vasomotoras, enfriamiento de la piel, sudoraciones excesivas, etc.
Y dentro de los problemas psicológicos o psiquiátricos que puede traer la cocaína, pues son ansiedad, comportamientos violentos, agresivos. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta porque muchas veces eso, ¿no? Vemos que una persona que antes aparentemente estaba bien y de repente empieza a tener estos comportamientos agresivos, contesta de una mala manera cuando antes pues no lo hacía, tiene problemas de autoridad, tiene problemas en el trabajo, por un comportamiento violento y agresivo que recientemente está adquiriendo. Entonces, eso puede ser un foco que hay que poner atención. Problemas de depresión, alteraciones de la memoria, alteraciones del sueño, son personas que pasan días sin dormir. O sea, están sumamente ansiosas y tienen varios días que no duermen. Y por supuesto, fluctuaciones en el estado de ánimo y la paranoia, es decir, alteraciones como psicosis. Otro tipo de drogas que les había comentado son las anfetaminas, las metanfetaminas o el cristal. Y bueno, este tipo de drogas sintéticas también van a tener mucho efecto a nivel de la salud de las personas, es decir, va a causar arritmias, dolor de cabeza, contracturas de los huesos, de la mandíbula, van a tener alteraciones o daño hepático, deshidratación, causa muchas sudoraciones. Las personas tienen pérdida de líquidos excesiva, entonces siempre están tomando agua. También pueden pasar varios días, incluso semanas sin dormir adecuadamente. Falta de aire, taquicardias, presión arterial elevada, dolor de pecho, sensación de muerte súbita, infartos o hemorragias cerebrales, dejan de comer, bajan muchísimo de peso, tienen temblores. Esos son los síntomas relacionados en su sistema en general. Y los efectos en la salud mental, alucinaciones, es decir, es muy común que la gente diga, es que veo ratas, es que veo que alguien me persigue, y realmente arman una paranoia impresionante, o un delirio, que si uno no está familiarizado realmente se lo cree. Y entonces hay mucha gente que arma toda una historia de que es que allá afuera hay unos policías que vienen por mí y van a tocar la puerta y están en mi cuarto y atrás de esa puerta hay alguien que me está vigilando. Y hemos encontrado pacientes que realmente provocan agresiones físicas a sus familiares porque sienten que ellos los están agrediendo. Entonces tienen un tipo de paranoias que realmente ponen en riesgo su salud y la de las personas con las que viven. Tienen unas alucinaciones visuales, auditivas, sensitivas, muy importantes, y eso es lo que pone en riesgo su vida. Por lo tanto, tienen un comportamiento violento, agresivo, tienen alteraciones de la memoria, no se concentran, y pues por lo tanto tienen un estado de ánimo sumamente fluctuante, es decir, entre ansiedad, depresión, eufóricos, paranoia, manías, etcétera. Entonces, no hay manera de que en estos extremos del consumo se pueda omitir que una persona está teniendo un problema de drogadicción, sobre todo por metanfetaminas. ¿Cuáles son los otros nombres que le podemos dar a las metanfetaminas? Pues por el tipo, ahorita les voy a mostrar unas imágenes, pero pues les llaman pastillas, anfetas, speed, ice, hielo, crico, cristo, foco, o simplemente les llamamos met. Y bueno, ¿cómo se puede consumir? Pues se puede fumar, respirar, inyectar o ingerir. Entonces, estas son algunas de las formas de consumo del cristal. No les puse una imagen, pero literal son cristales en general son blancos. Los que vieron la serie de Breaking Bad, bueno, ahí eran azules, por el tipo de cómo formulaban las piedritas o los cristales de metanfetaminas, pero en general son piedritas de color blanco. Van a depender un poco sobre la pureza de la droga, pero en general son así. Y estas son algunas formas de consumo. Y lo que yo les comentaba de los inhalantes o solventes, pues son sustancias que podemos encontrar no tan difícil en nuestro hogar. Pueden ser encendedores, botes de recarga, aerosoles, pegamentos, solventes, diluyentes químicos, líquidos, correctores y líquidos para limpieza. Entonces, bueno, hay que poner atención en lo que dejamos a la mano. Y bueno, cuando se inhala en grandes cantidades puede causar confusión, desorientación, articulación confusa para hablar, debilidad, temblores. Yo creo que todos hemos visto a los chicos que desafortunadamente, como es una droga barata hasta cierto punto, fácil de conseguir,
pues muchos chicos que viven en situación de calle, pues los vemos que están consumiendo activo, resistol, inhalantes. Entonces, creo que más o menos nos hemos familiarizado con las manifestaciones físicas y psiquiátricas que puede tener el consumo de esta droga. Y el uso de estas sustancias, de los inhalantes, puede provocar la muerte, puede provocar estados de coma y muerte súbita de origen cardíaco. Y como les comentaba, probablemente son sustancias que fácilmente podemos encontrar en nuestro entorno. Y desafortunadamente son niños, adolescentes, los que principalmente pueden llegar a tener este tipo de exposición o de consumo. El LSD, quise presentárselos, probablemente no es una droga tan frecuente o tan común o que veamos nosotros tanto. Sin embargo, tiene unas propiedades alucinógenas que incluso anteriormente se estaba proponiendo que tuviera algunos fines terapéuticos, sobre todo para personas con problemas de depresión, de ansiedad, etcétera, pero que tiene un problema tan adictivo y tiene poderes tan alucinógenos que se ha discutido mucho acerca de eso. Y justamente del LSD, ahorita les voy a presentar cómo es este tipo de drogas. El nombre que le dan son ácidos, papel secante, ácido secante, alegría azul, golpes, luz y etcétera. Y bueno, el efecto que tiene este tipo de drogas es una droga que principalmente va a causar alucinaciones. Y las personas cuando están en contacto con esta droga, que puede ser vía oral o vía cutánea, lo van a manifestar como un viaje placentero. Entonces, como si estuvieran flotando, pueden ver imágenes, pueden ver como fractales, pueden provocarles mucha euforia, alegría, desinhibición, como si estuvieran en un sueño. Entonces, por eso se estaba proponiendo que se utilizara en algunas circunstancias o algunos padecimientos psiquiátricos, justamente en lo que se requería reforzar esta parte de las funciones cerebrales. Sin embargo, su uso sí está un poco controvertido porque sí puede tener efectos adictivos y alucinógenos que podrían ser contraproducentes. Y fíjense, este tipo de droga es muy fácil de conseguir, muy fácil, pero son como pequeñas estampitas que están impregnadas de la droga. Y un pequeño cuadrito como el que ven en la imagen es suficiente para provocar un efecto alucinógeno por varias horas, incluso un par de días. Una persona lo puede usar en la boca, es decir, pegárselo a la lengua, o lo puede utilizar en la piel. Entonces, son cuadritos muy pequeños, como menos de 1 centímetro, y eso es suficiente para que una persona tenga un viaje suficientemente largo y poner en riesgo su vida. Y pues bueno, por la imagen, pues no sería nada difícil que algún niño o algún adolescente pues, se sintiera atraído. Hay muchas estampas, son como planillas de estampas que van cortando en cuadritos, y no es nada difícil que alguien se sienta atraído por las imágenes, ¿no? Y de verdad que la sensación que las personas manifiestan es de imágenes muy reales, como si estuvieran soñando. Y bueno, lo que yo les platicaba, ¿no? El uso de drogas y el riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual. Principalmente infección por VIH, hepatitis B, hepatitis C y otras infecciones, ¿no? Y eso lo vemos justo por el uso de drogas inyectadas, como les comentaba, personas que están en un picadero, en un cuarto, hay personas que hacen reuniones exclusivamente para consumir algún tipo de droga, casas vacías, etcétera, ¿no? Antros en los que saben que no van a hoteles, también hay, actualmente ahí es muy frecuente, más frecuente de lo que ustedes podrían creer. Hay hoteles donde la gente, sobre todo hombres que tienen sexo con hombres, se juntan para consumir. No solamente para consumir, sino hay una situación que se llama sexualización del uso de drogas, que es que las personas se juntan para consumir algún tipo de droga y para tener relaciones sexuales. Y esos son situaciones de muy alto riesgo porque las personas tienen relaciones sexuales no protegidas con muchas personas. Y entonces el riesgo es el uso de drogas durante el contacto sexual. Y aparte las personas que usan drogas inyectadas por la situación del contagio directo por la sangre de alguien con alguna infección de este tipo. Entonces, bueno, sin duda hay que poner atención en este tipo de situaciones.
cada quien valorará, ¿no? Qué tan cerca o qué tan lejos está ese riesgo de su entorno, pero sí es importante que lo sepamos. Esto es acerca de... Y algo que les quería platicar es el estigma, ¿no? Entonces, es muy complicado quitarnos el estigma, ¿no? De, híjoles, es que es drogadicto, es que, híjoles, pobrecito, ¿no? Porque pensamos que los que son usuarios de drogas, pues no tienen mayor, o sea, son personas que difícilmente van a poder salir adelante, no hay que poner mucho esfuerzo en ellos, me va a robar, es un delincuente, seguro me va a querer golpear, etcétera. Entonces, yo creo que de las principales cosas que tenemos que hacer, si nos queremos interesar en este tipo de personas, en estas personas, es quitarnos esos estigmas. Es decir, no pensar que esas personas son peligrosas o que no son capaces de solucionar ese problema que ellos tienen. Y la estigmatización puede hacer que las personas que tienen un trastorno por el consumo de sustancias estén menos dispuestas a buscar tratamiento. Es decir, si nos escuchan hablar o si en algún momento ellos se acercan a nosotros y nosotros ponemos una barrera, difícilmente van a volver a acercarnos a pedir ayuda. Bueno, ni siquiera pedir ayuda, acercarnos a socializar, que creo que es la principal o la primera forma de acercarnos, es decir, integrarlos, recordarles que de igual manera Dios ofrece una esperanza para ellos. Entonces, hay que quitarnos también otros estereotipos negativos, es decir, no sentir lástima, no tenerles miedo, incluso no enojarnos, así de, no, pues estás así porque quieres, ¿no? Te sientes mal porque tomas alcohol, ¿no? O sea, no. En realidad, tenemos que empezar a quitarnos ese tipo de prejuicios, de estigmas, si queremos lograr tener alguna intervención efectiva con las personas. Tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, es decir, no hay que decir que hay adictos, que hay consumidores, que hay yonkis, ¿no? Mejor hay que hablar que hay personas por trastorno por consumo de sustancias, que hay personas con un trastorno por consumo de opioides, de cannabis, que no hay alcohólicos, no hay borrachos, sino que hay una persona que tiene un trastorno por consumo de alcohol, que no hay exadictos o que hay un adicto reformado. Mejor hay que decir que hay una persona que está en recuperación y que lo está haciendo a largo o a mediano plazo, o que es una persona que antes consumía. Entonces, cuando nosotros cambiamos este tipo de lenguaje, estamos afirmando que la persona no es eso, no es un drogadicto, sino que esa persona tiene un problema, desde el punto de vista médico, que tiene un problema médico y que lo está solucionando o que lo va a solucionar. Pero no hay que decir que esa persona es, porque cuando nosotros decimos que esa persona es adicta, que esa persona es borracha, que esa persona es alcohólica, pues lo estamos clasificando en que esa persona, el consumo es esa persona y la realidad no, esas personas o las personas somos mucho más que eso, ¿no? Entonces creo que es importante el cambiar nuestro lenguaje. Y pues bueno, nada más para finalizar, sí creo que además de tener alguna información que nos ayude a comprender a las personas y a tratar de ayudarlas, pues siempre bajo lo que Dios, las herramientas que Dios nos puede dar. Y el mensaje es para las personas que tienen un problema de salud así y para nosotros, ¿no? Cuando estas situaciones pareciera que no tienen solución, porque lo que generalmente ocurre, y seguramente el hermano que nos va a dar su testimonio ahorita nos lo va a decir, va a haber muchas veces que vamos a decir, no lo logré, otra vez recaí, otra vez consumí, otra vez me emborraché, otra vez volví a fumar. Va a haber una y otra y otra y otra, pero si nosotros tenemos presente que en todos esos intentos, Dios va a estar con nosotros y que cada vez Dios va a estar más fuerte, Dios nos va a dar esas herramientas para que nosotros podamos solucionar nuestro problema. Dios va a estar con nosotros y seguramente en algún momento cuando Dios lo tenga dicho, en algún momento nosotros vamos a poder salir del consumo de esa sustancia. Y siempre hay que recordar que ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre o la desnudez o el peligro, la espada, en realidad nada. Entonces, en esos momentos de profunda soledad y tristeza, decepción, siempre tenemos que pensar que no estamos solos,
tanto si nosotros estamos con un problema así o si queremos ayudar, no vamos a estar solos, sino que Dios nos va a estar ayudando a través de su Espíritu. ¿Y qué más tenemos que hacer? Estudiar, leer su palabra, informarnos, acercarnos con las personas que nos puedan ayudar. Hay personas profesionales que nos pueden ayudar, tanto desde el punto de vista de la vida espiritual, al acercarnos a los miembros de la iglesia, al pastor, a los ancianos, a las personas que sabemos que nos van a hacer compañía en este proceso y por supuesto con profesionales que se dedican a tratar las drogas, porque no hay que olvidar, y como lo platicamos a lo largo de la presentación, no es un problema de que quiero consumir, es un problema orgánico de sustancias de neurotransmisores químicos que están afectando mi cerebro, y así como en algún momento se descompusieron, pues requiere un proceso y una serie de medicamentos y de terapia que hacen que esas otras cosas se regulen. Bueno, entonces, creo que es un tratamiento integral, pero pues lo principal y lo primero, por supuesto, es orar y pedirle siempre a Dios que no nos deje caer una vez más en la tentación. Y pues bueno, eso es lo que yo quería presentarles. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, pues con gusto trataré de responder. Muchas gracias, doctora Diana. Excelente ponencia. Realmente nos has ilustrado mucho cómo actúan estas sustancias a nivel cerebral, a nivel biológico, cómo impactan a nivel psicológico e incluso a nivel social. Muchas gracias, doctora. Creo que nos queda bastante claro. Sí, invito a las personas que tengan alguna duda a que la pudieran expresar, ya sea a través de Facebook, en los comentarios, o que lo pudieran expresar a las personas que están aquí en Zoom. Pero antes, titulamos esta conferencia como Adicciones dentro de la Iglesia, porque tuvimos como Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní una bendición muy grande. Hace unas semanas, unos meses, pasaba un hermano en la fe por Getsemaní, se asomó, entró y encontró un lugar donde los hermanos lo saludaron, lo recibieron. No sabíamos en ese momento que él es una persona que está en recuperación de una adicción o de varias adicciones. Y él ha movido a la iglesia Getsemaní a, a buscar atender a estas personas que están viviendo algo que él también vivió. Quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Mauricio Berea. El hermano Mauricio, psicólogo de formación, pero más allá de esa formación académica, quisiera y le pedimos que nos compartiera cuál es su experiencia, porque se puede salir de este mundo de las adicciones, sí, requiere un gran esfuerzo y lo comentaba la doctora Diana, muchas veces requiere intentarlo caer nuevamente e incluso hasta medicamentos. Pero el hermano Mauricio también nos puede exponer cómo él lo ha logrado. Hermano Mauricio Berea, bienvenido. El micrófono es suyo. Ay, muchas gracias, pastor. Mi nombre es Mau. Me voy a presentar como nos presentamos en el programa de Celebremos la Recuperación, CR. Es un programa totalmente cristocéntrico, basado en los 12 pasos del programa secular. De hecho, los programas de AA, Narcóticos Anónimos, Sexólicos Anónimos, Comedores Compulsivos, NA, todo lo que tiene que ver con adicciones, los fundaron cristianos, los grupos Oxford de los años 40. Y después se derivó Celebremos la Recuperación, pero este es un programa totalmente cristocéntrico. Y pues, híjole, gracias doctora por su exposición. Para ustedes fue ilustrativo. Sin embargo, para mí fue ir recordando todos los pasos, todas las cosas que yo hacía
Él cómo fumaba la marihuana. Yo recuerdo que en mi bachita de mota le ponía alrededor unas como, pues los tiritas que le salen al plátano, se las quitábamos y se las ponía alrededor del churro de mota. Y eso nos daba un efecto como el brownie, ¿no? Como un efecto muy diferente, era más fuerte. O en una lata de Coca-Cola la perforábamos por la mitad, metíamos la marihuana y por ahí se fumaba. Y así como la doctora pues estuvo exponiendo todo, yo estaba recordando. Ahorita yo llevo, gracias a la misericordia de mi poder superior, Jesucristo, llevo alrededor de 15 años abstinente y además sobrio, porque una cosa es abstinencia y otra cosa es sobriedad. En mis últimos años de alcoholismo, fueron alrededor de 3, 4 años en los que yo andaba pues en la calle, en situación de calle, casi tal cual, como los borrachos estos, y lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, y un pastor hace algunos años me dijo, jamás, jamás dejes de compartir lo que el Señor hizo contigo, jamás. Pues yo puedo dar fe del daño neurológico, físico y en todos los sentidos. Si estoy aquí y sé mi nombre y estoy parado, es gracias a la misericordia de Dios. Por el daño que yo consumía alcohol, desde los 6 años consumía alcohol, después de una cosa se llevó a la otra, empecé con la marihuana, luego las tachas. En aquel tiempo había estas cosas que se llamaban refractil R1, que eran unas gotas para los ojos, pero nos la metíamos en la nariz y tenía un efecto pues drogado, ¿no? El uso excesivo pues me hizo tener problemas aquí en el cerebro, neuronales, me mató todo, absolutamente todo. Yo andaba en la calle y no sabía nada de mí, compañeros. Ahora estamos en la calle, pero ahora vamos a levantar a otros que andan tirados. Ahí luego envío alguna foto y les pido oración. Y bueno, yo recuerdo que usaba, por ejemplo, también las anfetaminas, tachas, llegué a inyectarme heroína, cocaína también. Y todavía hay como que ciertos resquicios por allí. Todavía me dicen el loco. Imagínense nada más, ¿no? Yo ahora me encuentro a los compañeros que andan en la calle. Y me refiero a los drogadictos, los alcohólicos que andamos predicándole. Ahora que estamos en la glorieta de Insurgentes, que vamos a las plazas, a todas partes, son los drogadictos quienes nos ayudan a predicar. Es algo bien curioso, ¿no? En la iglesia estamos queriendo salir a las calles a predicar, invitando a los que están dentro para que vayan afuera. Y afuera los estamos invitando para que vayan adentro. Es una paradoja, pero es algo también bonito porque a final de cuentas, pues Jesucristo anduvo precisamente, lo señalaban y le decían, ¿no? Andaba con drogadictos, con prostitutas y malolientes. Yo recuerdo cuando entraba a las iglesias a pedir ayuda, como el muchacho que entró hoy, parece que era de Honduras o no sé de dónde, cuando estábamos en el ensayo del coro, entró una persona así, y yo entraba así y me corrían, porque creo que inclusive en los grupos seculares de AA y estos que yo entraba también para pedir ayuda, porque así quería salir de ahí. O sea, en realidad el asunto es hermanos, que nosotros destacamos porque estamos bebiendo o nos estamos drogando, andamos en la calle. Yo llegué a ese nivel. En mis últimos 4 años de alcoholismo anduve así. Destacamos porque somos el síntoma de la enfermedad que hay alrededor de mi familia. Es decir, en mi familia hay una enfermedad. Y yo fui el síntoma. En mis últimos años de alcoholismo, a mí me ponían una cadenita aquí en el cuello con mis datos, mi familia.
cuando me encontraban tirado, porque yo deambulaba, me acuerdo que era vagabundeaba, porque esa es la palabra, vagabundeaba en Celaya, Querétaro y Celaya, Querétaro y Guanajuato. Andaba en las plazas, atravesaba las carreteras caminando, pasaba días. No tenía comía de la basura, pero quién sabe cómo, siempre encontraba algo para mantenerme, pues, en el efecto de la droga, ¿no? Y recuerdo, una vez me fui a quedar a Querétaro. Llegué a Querétaro, ya traía mi cerveza, les digo, no había dinero, pero había para alcohol, había para lo que es algo extraño. Te lo regalan por aquí, te lo regalan por allá, los amigos, cuando tú tienes, tú invitas, es una cuestión, una situación de resentimiento, compañeros. Yo estaba resentido hasta con Dios, estaba resentido con la vida, con mi familia. Compañeros, ahora yo encuentro a las personas en las calles y son personas que tienen carrera. Hermanos, son personas que hablan 3, 4, 5 idiomas. Son personas de buena familia. En la mayoría de los casos, ahora que yo ando en las calles levantando personas, predicándoles, no nada más a los drogadictos, a cualquier persona, predicamos el evangelio. Qué raro, ¿verdad? Que se me acerquen los drogadictos y los alcohólicos que necesitan ayuda. El problema es que alrededor de la familia está la enfermedad. Hace poco hablaba con uno de los drogadictos que se unió a la predicación de la semana antepasada con la mamá de la mamá de ellas, y pues ella me decía, es que mi hijo está pues en las calles. Y sí, me lo encontré ahí. Él, cuando llegó ahí, le marcó a su mamá de mi teléfono. Yo dejé que hiciera la llamada, porque creo que se acordó de su mamá. Y en eso le dijo, mira, mamá, están predicando la palabra de Dios. Compañeros, son personas que conocen la palabra de Dios. Es algo impresionante. Se saben mejor la palabra que yo. Me empezó a recitar Proverbios, Corintios, versículos de Juan 3:16, etcétera, etcétera. Y no es el único. En la mayoría de los casos son personas que conocen la palabra de Dios. Es impresionante. Estamos atados, compañeros. Aquí en mi caso personal, fueron 20 años en los que mi familia me encontraban en las calles. Aquí tengo, por ejemplo, un golpe. Tengo el tabique. Los que me han visto en persona, pues tengo aquí una herida. Tengo heridas en las manos. Algunas cosas por las borracheras, otras porque yo me hacía daño también. Yo pensaba, yo también tenía estas cosas suicidas. Fíjense nada más, los psicólogos y la hermana no me va a dejar mentir, la doctora, no todos, ¿verdad? No todos los psicólogos creen lo mismo, pero yo me he enfocado más en la cuestión espiritual, en la ontología, el humanismo, la logoterapia, que no es más que la unión de la psicología con Dios. ¿Por qué? Porque yo tuve una experiencia muy espiritual y eso fue lo que me sacó de las drogas. Compañeros, yo fui con alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos, iglesias, pastores, psicólogos, psiquiatras, tomé medicina, yo no podía salir. Quería salir, pero no podía salir. Entonces estaba comentando que una vez llegué a Querétaro y pues todavía traía mi cerveza, bien borracho, mal. Yo ya no sabía nada de mí. Fueron los últimos 8 meses en los que estuve consumiendo. Mal, estoy diciendo, sucio, cabello largo, barbón, miado, cagado, así como las personas que normalmente vemos en la calle, tirados, acostados, así estaba yo. Comía de la basura, me iba a Sam's Club de Querétaro, me iba aquí, me iba allá. Alguna vez alguna persona se apiadaba de mí y, como les digo, con la cadenita, a veces amanecía en los separos, ensangrentado, a veces amanecía en el hospital con suero. ¿Y qué hice? ¿Quién sabe qué había pasado? ¿Quién sabe? Amanecía, mis hermanas me estaban bañando, qué vergüenza, y iban por mí, resolvían mis problemas, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto es que mi familia una vez decidió soltarme. Ya estamos hartos de él,
platicaron una vez, se reunieron, primos, tíos, todo, y dijeron, ¿sabes qué? Ya no podemos más, ya. Puras broncas, puros problemas, puros gastos, ya, estuvo suave. Lo encontramos por aquí, por allá, quién sabe qué hizo, problemas, etcétera. Me soltaron, compañeros, dijeron, bye. Pero tuvieron a bien dejarme en manos de Dios. Mi mamá ya tenía alrededor de 20 años orando por mí. Yo conocí a Cristo en mi corazón a los 12. Me bauticé en la iglesia presbiteriana San Pablo, allí en Ermita. Tenía 12 años. El Señor ya me estaba diciendo, ya me estaba advirtiendo, Mao, reconóceme. Yo me desvié, fueron 20 años. Inclusive en la misma iglesia, hermanos, en la misma iglesia, me dieron en la juvenil. Ahí yo conocí la marihuana, conocí el refractil, conocí muchas, en la misma iglesia, en la juvenil. En los campamentos cristianos, desafortunadamente, pues también conocí algunos tipos de drogas, ahí conocí el sexo compulsivo también es una droga, la harina es una droga, el azúcar es una droga, la sal es una droga, la codependencia, una relación destructiva, es una droga, produce los mismos estados y efectos químicos que produce la heroína, por ejemplo. Una persona que golpea a otra persona, una persona que se comporta narcisista, histriónicamente. Y bueno, entonces yo estaba ya por pues, acostarme, ya me dije, me voy a quedar aquí en el Parque Cenea, que está ahí en el centro de Querétaro. Estaba bien borracho, yo ya andaba bien mal de mis neuronas, yo no sabía nada de mí, ni siquiera sabía cómo me llamaba, yo no sabía nada, absolutamente nada de mí, así como los que andan ahí que parecen loquitos. Así estaba yo, compañeros. Los que me han visto en persona, yo creo que no lo pudieran creer, ¿no? Y ya estaba por acostarme ahí en la banquita donde me quedaba. Y en eso escuché una persona que estaba gritando hacia lo lejos. ¡Guau, guau, 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 guau! Era una persona de tez negra, tez morena. Bueno, no, era un negrito, era un negro. Yo ahora sé que me llevaron ahí. Ahora sé que me agarraron como la gatita agarra a sus cachorritos y me jalaron así. ¡Paz! Y me plantaron ahí en la banca, donde estaba cerquita la persona. Ahí conocí al Dios de los predicadores, hermanos. Ahí estaba esta persona predicando la palabra de Dios. Y yo no sabía nada de mí. Por eso sé que ahora que estamos predicando en las calles, no importa que estén borrachos, drogados, que no sepan nada de ellos. Algo hace Dios en sus vidas, algo planta, porque ese día lo plantó en mí, en mi corazón. Yo ya conocía la palabra de Dios, me sabía la palabra de Dios, me la sé. Todo se me había olvidado, menos la palabra de Dios. En mi alcoholismo y en mi drogadicción en las calles, me olvidé hasta de mi nombre. Pero ahí hubo un milagro. Yo recuerdo que también, como los drogadictos que ahora vemos, nunca olvidé la palabra de Dios. Y le citaba a los compañeros pues de ahí de la calle. Según yo les estaba predicando, o sea, desde entonces ya estaba predicando, ¿no? Según yo que conocía la palabra de Dios. Y ese día el Señor plantó algo en mi corazón. Yo no sabía que 6 meses después iba a estar haciendo lo mismo. Fueron 6 meses en los que Él así, esa noche, Él empezó a mover todos los hilos, las oraciones de los hermanos, las oraciones de mi mamá, todo, compañeros, todo se conjugó de una manera tan hermosa que dejé Querétaro, es más, me corrieron de Querétaro y me fui a la ciudad que es Puerto Vallarta, que es donde, es donde vivo, donde vivo en este momento. Ahorita estoy en Ciudad de México porque, pues, bueno, hay un proyecto aquí en Getsemaní, que es lo que estamos haciendo. Y bueno, estoy ahorita en una toma de decisiones. Me siento como Abraham cuando dejó su parentela, ¿verdad? Pero bueno, yo no sabía que esa noche él iba a mover todos los hilos. Pasaron 6 meses, compañeros, él quitó de tajo todavía mi alcoholismo, mi droga, todo lo quitó de tajo. O sea, hoy puedo decir que sí, el programa funciona, sí, todas las herramientas, los psicólogos, los psiquiatras, todo funciona.
pero nadie puede hacer nada, absolutamente nada. Nadie va a curar una enfermedad adictiva como lo es Jesucristo, porque nosotros como psicólogos no curamos el alma. Estudiamos el alma y la psicología es la ciencia de la mente y del alma. Es la ciencia, es considerar una ciencia y estudiamos la conducta y muchas cosas más, pero no curamos a nadie. En este momento yo puedo decir que el único que me curó aquella vez fue Jesucristo. Todavía en esos 6 meses, cuando terminó mi proceso, porque todavía fue un proceso, cuando él me restauró todo, porque yo recuerdo unos choques eléctricos aquí en mi cerebro. Ahora sé que es Jesucristo. Estaba tocando mis neuronas, compañeros. Jesucristo tocaba mis neuronas y yo sentía así, ay, 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 unos choques eléctricos horribles. Y él estaba restaurándome, estaba restaurando mis neuronas, porque cada vez que yo sentía un choque eléctrico, tuvo misericordia de mí, compañeros. Me acordaba de mi nombre, otro choque eléctrico, me acordaba, ya sabía dónde andaba, otro choque eléctrico, y fue una experiencia espiritual, y ahí no paró, no paró. Ese fue el comienzo nada más. Cuando esto sucedió, yo empecé a ir a la iglesia otra vez, busqué a un amigo en Puerto Vallarta, le decíamos el Sati, Satanás de cariño. Era un compañero de las andadas, que fumábamos marihuana, fumábamos alcohol, y lo busqué después de esto. Entonces, lo busqué y lo encuentro con su camisita, su corbatita, saco. Y yo, ¿qué te pasó? De ser un chavo de pelo largo, tatuajes, piercings, y de andar pues en la adicción juntos. Y le dije, ¿qué te pasó? Me enseñó el libro. Me dijo, esto, Mau. Y pues yo estaba en recuperación. Me llevó a la iglesia y así como fuimos codo a codo para adicciones, consumíamos juntos, fuimos codo a codo en la palabra de Dios. Entonces yo estuve asistiendo, seguí asistiendo, y una vez regresaba de mi casa a mi casa de la iglesia. De la iglesia a mi casa hago alrededor de unos 40 minutos. Iba en mi auto, iba manejando, y de repente sentí algo bien bonito en mi cuerpo, en mi corazón. No pude dejar de llorar, compañeros. Llegué a la casa de mi mamá porque yo me sentía total, o sea, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy llorando? Y no puedo parar, no puedo parar. Llegué a casa de mi mamá y todo pasó una hora y no podía parar. ¿Qué te pasó, hijo? ¿Qué pasó? Es que no sé, no puedo dejar de llorar, no puedo. Y pasaron 3 horas, compañeros, y ya estaba con los ojos hinchados. Ese día todavía pasaron de lo de Querétaro que les platico a esto, habían pasado 3 meses. Y ese día sentí que el Señor me perdonó. Por eso no paraba de llorar. A la siguiente semana, mi mamá se fue y yo me quedé solo en la casa. Recaí. Me fui al Oxxo a comprar unas botellas de alcohol y unas caguamas. Dije, no, ahorita no está mi mamá. O sea, con el mismo pensamiento, ¿no? De, pues no me está viendo nadie, lo voy a hacer. Recaí. Eran 3 meses. El Señor ya me había perdonado. Entonces, esa noche me tomé una cerveza, me puse bien borracho y empezó a llover bien fuerte, y de repente un trueno así bien fuerte, así. Uy, me cimbró, ¿no? Me quedé pasmado y todavía el Señor me dio chance de echarme otras 2 cervezas, porque esa noche todavía seguí tomando. Cuando terminé, estaba terminándome el último trago de las 2 cervezas, en eso otro trueno. Pero de esos truenos que te caen enfrente. Me cimbró la tierra. Yo me quedé así. ¿Qué está pasando? Volví a tomarme, estaba destapando mi botella, era una de ginebra, que me encantaba la ginebra. Y todavía el Señor me dio chance de tomarme 2, recuerdo, 2 traguitos. Pues ya estaba muy borracho. Recaí después de 3 meses. En eso, un tercer trueno, pero fuerte.
sí, fuerte, fuerte, fuerte. Me timbró la tierra, me cimbró el corazón, me cimbró el cerebro, el pensamiento, las coyunturas, me cimbró el alma, me cimbró el espíritu y escuché una voz que dijo, basta, basta, pero estaba enojado. Estaba enojado y dijo, basta. Ese día me puse sobre mis rodillas, me postré y entendí que era el Señor diciéndome, basta, Mau, basta. Yo te estoy liberando y tú no quieres hacer caso. Estaba enojado, muy enojado, porque me parece que me cayó el trueno a mí. No, es como si hubiera sido así. Después de eso, al tercer día, compañeros, él totalmente quitó de tajo, empecé a asistir otra vez a la iglesia y quitó de tajo todo esto. Y ya no dejé de compartirlo. A partir de ese día, al tercer día, quién sabe, ¿verdad? Porque el número 3. Al tercer día resucitó, en los 3 truenos. A Jesucristo le gusta mucho esto, el número 3. Entonces, al tercer día de esto, fue un lunes, empecé a predicar, así. No tenía preparación, nada, ningún diplomado, absolutamente nada. Y no pude dejar de compartir. Tengo ya alrededor de 15 años haciéndolo. Me subía a las plazas, me subía a los camiones, en cuanto podía me subía a las azoteas y empezaba a predicar, me iba aquí, me iba allá, empezamos a levantar borrachos sin saberlo, quién sabe por qué, ¿verdad? Dios no desperdicia ningún dolor, siempre lo recicla, y me empezó a poner a borrachos, alcohólicos que andaban en la calle, los levantábamos, me los llevaba a mi casa, les daba de comer, los bañábamos, así como hicieron conmigo, y ya que estaban sobrios, les decíamos, los que podíamos hablar con su familia, hablábamos con su familia, los que no podíamos, pues bueno, y ya que estaban sobrios, les decíamos, oye, ¿quieres entrar al anexo? No, pues que no. Bueno, pues entonces bye. Ellos se iban solitos. O si quieres entrar, sí, órale. Entonces los levantábamos y eso fue lo que lo que empezaba, lo que hice, pues lo que he estado haciendo. En las calles pasábamos predicando y de aquí para allá yo no podía parar, como ahorita. Es un ímpetu, es una energía que traigo aquí en el pecho que no puedo dejar de compartir lo que el Señor hizo conmigo. Entonces, todo lo que sea necesario está bien hacerlo, ¿no? Los psicólogos, los psiquiatras, las medicinas, todo es posible. Sí es posible. Pero hay 2 cosas que hacen a un adicto exadicto. Yo todavía me considero drogadicto, dice la literatura, que debemos aceptarlo, pero no para conmiserarnos o para estigmatizarnos, sino para salir de la negación. Todos tenemos una adicción, compañeros, absolutamente todos. Unas menor que otras, unas se ven, como las nuestras, otras no se ven, pero en Celebremos la Recuperación decimos, estoy celebrando victorias en el área de codependencia, drogadicción, sexo compulsivo, pornografía, prostitución, comida compulsiva, etcétera, etcétera. Lo aceptamos todavía para decir al final, estoy en recuperación, así como lo comentaba la doctora, ¿no? Pero hay 2 cosas que hacen a un adicto exadicto. Es Jesucristo, una experiencia espiritual. Jesucristo es lo que conlleva una experiencia espiritual. Y el que yo quiera salir de ahí. Si yo no quiero salir de ahí, no hay manera. No hay manera. Y yo soy el síntoma de la enfermedad que hay alrededor de mi familia. Es decir, alrededor de mi familia hubo descuidos, alrededor de mi familia hubo también alcoholismo, hubo drogadicción, alrededor de mi familia hubo codependencia, narcisismo, todo este tipo de situaciones, personas con trastornos. Y a final de cuentas, el que pagó los platos rotos, pues fui yo. Y no soy culpable. Tampoco me conmisero ni me hago una víctima. Ahora ya soy responsable. Infancia no es destino, ¿no? Dicen algunos psicólogos, infancia no es destino. Y hoy
yo soy responsable de seguir en recuperación. Ya no se me antoja. Puedo estar con personas donde estén alcoholizándose, drogándose. Inclusive cuando estamos en la calle me llegan los drogadictos con mi anforita y me dicen, pastor, aquí le traemos anforita. No, y le digo, ay, no, gracias, de eso me estoy recuperando, pero te acepto una agüita. Ah, muy bien, pastor. Y así drogados como están, les doy panfletos y ellos se ponen a repartirlos. Es algo bien bonito, compañeros. Yo les invito a que, pues se unan. De verdad es una experiencia hermosa y es un compromiso con Dios, porque el Señor dijo, id y predicad, orad. Las terminaciones id, ad, ed, en el castellano es un imperativo, es una orden donde el esclavo no tiene retorno, no tiene para dónde hacerse, es ve, id, es una orden. Y esta comisión se la dio a la iglesia. Entonces, pues fue la única manera. Hoy puedo decir, sí, me ayudó el programa, sí, me ayudaron mis mentores, sí, me ayudaron mis reuniones, sí, todo, estuve con el psiquiatra, con el psicólogo, ya me dieron de alta hace mucho tiempo, ya no tomo pastillas, ahora dependo totalmente del Señor Jesucristo, pero puedo decir, ahorita estoy en recuperación y esto es lo que me mantiene, ¿no? A mí me dio mucha sobriedad el salir a predicar, me ha dado mucha abstinencia y mucha sobriedad, mucha paz, mucha serenidad el salir a predicar, creo que por eso lo hago, ahora lo hago por gratitud. Me convertí en esos que yo criticaba antes, siendo cristiano yo los criticaba. En los antros, en los bares, en todas partes donde yo andaba, yo me jactaba, es que yo soy cristiano. Yo no sé por qué lo decía, pero decía eso, ¿no? Entonces, si yo no quiero hacerlo, si yo no quiero salir, no hay manera. Porque el Señor no va a hacerlo mucho si yo no hago lo poco. Y si yo no hago lo poco, el Señor no va a hacerlo mucho. Entonces, sí, hay muchas maneras de salir adelante, pero una experiencia espiritual, en todos los casos de personas como Mao, han tenido una experiencia espiritual. Hace un año con esto termino, hace un año me marcó un muchacho que se llama Jorge, todavía tengo contacto con él, y me dijo, Mau, ¿cómo estás? Y yo, ¿quién habla? Pues Jorge. Y yo, pues, ¿cuál Jorge? ¿Te acuerdas? Ahí en Puerto Vallarta, en una plaza, tú estabas predicando y se acercó a ti un borracho y te pidió oración, te dijo, hermano, oras por mí, y te pidió una canción, es de Hillsong, se llama Los débiles pueden decir. Ah, sí, Jorge, sí, ¿cómo estás? Me acordé, ¿no? Híjole, hermanos, me dice, Mau, estoy sobrio, el Señor plantó algo en mí, estoy con mi familia, y él andaba muy mal ese día, así como yo. Entonces, compañeros, nosotros salimos, hermanos, salimos a plantar la semilla, dice el Señor. La mies ya está madura. A donde vamos, a donde el Señor nos manda, al metro, a las plazas, a Coyoacán, a Insurgentes, afuera de la iglesia, a donde sea, la mies ya está madura. Y hay una persona que ya está lista, que tiene el corazón desflorado para escuchar la palabra de Dios. Es que me van a rechazar, pues si te rechazan es una bendición. Si escuchan, es para ellos, no es para ti. Entonces, si en mi caso personal sé que aunque una persona esté alcoholizada o borracha o en su sano juicio, a veces se escuchan más los que están alcoholizados, los que están tirados, los que comen de la basura, los que despreciamos, los que no los circunscritos de la sociedad que están ahí, pasamos y ni siquiera nos paramos a hacer una oración o a comprar un taco y pasarle el taquito o regalarle una agüita, oye, necesitas algo. Este tipo de personas jamás te van a hacer daño. Son las personas que menos te van a hacer daño. Tenle miedo a un trajeadito así así como yo, ¿verdad? Ténganle miedo a uno de estos. Pero estas personas, créanme, compañeros, lo único que quieren es ayuda, quieren un abrazo, quieren que oren por ellos, quieren sentirse amados. Es lo único. Entonces, si alguna vez pueden acompañarnos, les pido que nos acompañen en la experiencia de evangelismo y celebremos la recuperación.
En mi experiencia sí fue algo muy difícil. Mi mamá estuvo orando 20 años por mí. Me soltaron, me soltó mi familia. Y cuando decidieron soltarme, yo les aconsejo a todos los que tengan aquí algún hijo o algún familiar con este tipo de problemas, pues pásenmelos, tráiganmelos conmigo, yo los ayudo, pero suéltenlos. Ese día que ellos hicieron la reunión para soltarme, ya estaban hartos de mí, dijeron, ya, no pasaron ni 15 días, compañeros, me dejaron en manos de Dios. No pasaron ni 15 días y Dios me tomó. Ahora me doy cuenta que las personas, si alguien, vuelvo a repetir, alguien de aquí tiene algún familiar, suéltenlo, pero pónganlo en manos de Dios. Porque yo les hago la pregunta, ¿en qué manos está mejor su familiar? ¿En sus manos o en las manos de Dios? Porque siempre han querido hacer algo por ese familiar, siempre han querido sacarlo adelante, pero lo único que están haciendo, hermanos, es hundirlo más. Le están haciendo más daño. Entonces, pues bueno, ahí tienen la opción. Si tienen alguna persona que necesite ayuda, mándenmelo. Ya tienen mi contacto ahí. Acompáñenos a predicar y suéltenlo. Créanme, suéltenlo. En sus manos nunca ha estado bien. En sus manos ustedes lo que han hecho es hundirlo o destruirlo. Pero en las únicas manos que estamos nosotros es en las manos de Dios. Y como les digo, ahora estoy en recuperación. Estoy muy fuerte, estoy sobrio. No volvería a recaer. Y mire que me han pasado muchísimas cosas. Lo he perdido todo. Pero ahora lo gano para el Evangelio y para Jesucristo, así como Pablo. Lo he tenido como basura. Y ahora pues tengo a Jesucristo, tengo a mi familia. Recuperé todo, compañeros. Y Él me lo regresó al triple. No sé si alguien tenga una pregunta. Hermano Marcos, muchas gracias. Hermana Diana, Daniel, gracias por estar aquí. Alfredo, Berta, Cris, Daniel, Diana, familia Reyes, Jorge, Oli, Adriana, Alfredo, gracias por estar aquí también. Que Dios los bendiga y si alguien tiene preguntas, no sé qué siga, gracias. Sí. Muchas gracias, hermano Mauricio Berea. Así sí tengo el micrófono prendido. Muchas gracias, hermano Mauricio Berea. Realmente nos has mostrado el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo, su soberanía, sus tiempos perfectos a través de tu testimonio. Muchas gracias. Quiero aprovechar estos últimos momentos, para compartir una serie de preguntas. Si tiene también alguna que hacerle a nuestro hermano Mauricio, pero quisiera empezar con el comentario que pone nuestro hermano Edgar Hernández acerca del testimonio del hermano Mauricio. Gracias a Dios por la vida de Mau, un testimonio del poder de Dios. Y el hermano también tiene una serie de preguntas que pido a la hermana Diana nos pudiera auxiliar en responderlas. Dice, buenas tardes, felicidades por la exposición. ¿Qué se podría hacer con las personas que, a pesar de presentar problemas de salud, no aceptan tener una adicción y por lo tanto no aceptan ayuda? Eso es lo negativo que están en el hoyo. Yo le podría decir, son cuestiones, por cuestión de tiempo, le voy a decir algunas cosas muy prácticas. La primera es que no eviten el confrontamiento, es decir, un poco lo que dijo el hermano Mago ahorita, ¿no? El confrontar a la persona que tiene una situación así, poco va a ayudar, más bien hay que buscar otras estrategias. El otro punto es que la persona que es usuario de alguna droga, no le queda duda de que las drogas son malas. O sea, cuando nosotros tenemos un discurso de, oye, no uses esto, no te drogues, no te alcoholices, eso lo tiene más que claro. Entonces, no hacer ese tipo de comentarios porque la realidad es que tampoco le va a ayudar de mucho. Y algo muy cierto que dijo el hermano es que mientras la persona no es que no lo acepte, porque de verdad que se los prometo que sí se están dando cuenta de lo que les está ocurriendo, pero mientras él no acepte la ayuda, difícilmente o pocas cosas podemos hacer en ese tema. Sin embargo, o sea, es decir, no lo podemos obligar a internarse a un centro de rehabilitación
no lo podemos obligar a ir a un psiquiatra, no lo podemos obligar a ir a la iglesia, no lo podemos obligar a ir con los hermanos para que... Nada de eso va a servir mientras él no tenga el propósito en su vida de hacer un cambio. Pero en el transcurso de que ese momento llega, porque va a llegar, sí podemos hacer cosas para que los problemas de salud que él tenga sean menos. En principio, pues definitivamente, pues no apartarnos de que Dios nos dé sabiduría, paciencia, templanza, fe, etcétera, para poder afrontarlo, porque así como destruye la vida de esa persona, el uso de drogas destruye la vida y la salud de la persona que lo está padeciendo, pues trastorna la vida de la familia. Entonces sí creo que la fortaleza del espíritu de todos los que están alrededor, pues debe ser grande. Y la otra es que hay una situación que se llama reducción de daños. La reducción de daños se refiere a que mientras la persona está en el proceso de aceptar recibir una ayuda profesional, una ayuda espiritual consistente, nosotros podemos hacer algo para que los daños a la salud que la persona pueda tener sean menos. Hay personas que se dedican a eso en los centros de integración juvenil, en las clínicas, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, es decir, en varias instituciones profesionales tienen un grupo dedicado a tener estrategias para ayudar a esas personas que todavía no han decidido hacer ese cambio en su vida o rehabilitarse o dejar de consumir. En ese proceso hay cosas que se pueden hacer, es decir, evitar que la persona tenga una sobredosis, qué hacer en los casos en que las personas se encuentren en una situación de gravedad que esté comprometiendo su vida, qué hacer si la persona está teniendo periodos de agresividad, qué hacer si la persona está en situación de calle, qué podemos hacer cuando las personas están teniendo actitudes que los pongan en riesgo de infecciones de transmisión sexual y otras cosas. Es decir, sí hay cosas que hacer durante ese proceso. Sin embargo, las cuestiones punitivas, situaciones que obliguen a la persona a ir a cierto lugar, es posible que lo hagan, pero el riesgo de recaídas es mayor. Entonces, en conclusión, sí creo que seguir fortaleciendo su fe y por otro lado buscar ayuda profesional. Aunque la persona no acepte en ese momento todavía la ayuda, creo que sí es importante que el entorno se prepare. Muchas gracias, hermana Diana. Una segunda pregunta que nos hace el hermano Edgar. ¿Qué relación hay entre la depresión y la adicción? ¿Y cuál sería su atención, médica o psicológica? Las dos. Justamente el trastorno depresivo mayor es el padecimiento psiquiátrico más frecuente en las personas que tienen algún tipo de adicción. Sin embargo, su reconocimiento no es tan sencillo porque, como vimos a lo largo de la plática, algunos síntomas depresivos, es decir, no es propiamente un padecimiento, sino que algunos síntomas depresivos pudieran estar asociados con el consumo de alguna droga. Entonces, sí hay que diferenciar entre algunos síntomas depresivos o de ansiedad relacionados con el consumo o la abstinencia de alguna droga o propiamente un trastorno depresivo mayor. Esa diferencia sí la tiene que ser algún profesional, tanto un profesional en salud mental, que puede ser un psiquiatra o un psicólogo, y una vez que se identifica, entonces sí dar tratamiento. Y en general lo que se hace es no dar tratamiento a uno y luego al otro, sino que la intervención se hace de forma directa a los dos padecimientos. Más o menos entre el 50 y el 60% de las personas que consumen algún tipo de droga tienen trastorno depresivo. Entonces no es infrecuente que esté asociada a este tipo de enfermedad. Y bueno, en la otra parte de la pregunta, ¿quién lo debe de abordar? Sin duda el tratamiento del trastorno depresivo y de las adicciones tiene que ir acompañado tanto de la atención por el psiquiatra como de la psicoterapia. Muchas gracias. Efectivamente, cuán importante es saber cómo atender este tipo de problemas y nos estás ayudando mucho, doctora Diana. Quiero compartir también una pregunta que se hizo aquí en el chat del Zoom. ¿El mate de coca no es malo? En Sudamérica lo toman mucho. Sin embargo, yo sí sentí un poco de taquicardia después de algunos días de tomarlo. Es mi pregunta. ¿Sí nos ayuda, doctora?
Sí, como le comentaba a Olivia en su pregunta, sí tiene sobre todo efectos cardiovasculares, sí tiene algunos, sí puede provocar algunos síntomas a nivel sistema nervioso, sobre todo excitatorios. Sin embargo, el principal problema es a nivel cardiovascular. Entonces, aunque las personas de Sudamérica están muy acostumbrados a usarlo, sobre todo en altitudes grandes, justo para tener este acondicionamiento de las alturas a determinados metros sobre el nivel del mar, pues sí, sí es frecuente que se tengan alteraciones, sobre todo cardiovasculares, pero si uno no está acostumbrado o incluso su uso continuo es excesivo, entonces sí puede tener algunos efectos como problemas de insuficiencia cardíaca, problemas respiratorios, de hipertensión pulmonar, de taquicardias, en algunas situaciones de uso excesivo de la hierba. Muchas gracias por la respuesta, doctora. Quisiera pasar ahora a una serie de comentarios, no son ya tanto preguntas, comentarios, agradecimientos al hermano Mauricio, a la doctora. Dice aquí a Adriana Pineda, quien está también aquí compartiendo con nosotros en Zoom. Gracias, doctora Diana. Gracias, Mau. Que Dios te siga usando como instrumento de los circunscritos y de todos aquellos que llegamos a recibir tu ayuda en nuestras codependencias. ¿Alguna palabra que tengas, hermano Mauricio, para Sí, ella? sí, muchas gracias. Adri está en mi grupo de Celebremos la Recuperación. Está en Colombia. Como algunos otros veo que se unió también Berta, que está en México, Adri de Colombia, Alfredo de Ciudad de México, él también acaba de tener un problema, fíjense. Yo no sé, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? El Señor me pone con alcohólicos y drogadictos, ¿quién sabe por qué? Él acaba de tener también un evento pues, difícil, por poco se muere del alcohol. Y le dije, la próxima vez que vuelvas a tomar, te vas a morir. Entonces, y se lo he dicho a muchas personas y desafortunadamente sucede, porque ya están en un punto, gracias Oli, gracias a ti también, ya están en un punto en que pues ya no pueden más. Esto es el tocar fondo. Tocamos fondo, compañeros. Pero si yo no quiero, no va a haber. Pero gracias Adri, gracias Alfredo, gracias Berta, gracias a todos. Pues es lo único que les puedo decir. Gracias a ustedes, porque son los que han estado ayudándome a mí en recuperación, en los grupos de autoayuda. Nos ayudamos intrínsecamente, es recíproco, es el puente de comprensión. Todos los que estamos en recuperación estamos hechos calcas al carbón, estamos hechos igualitos. La doctora Diana parece que me estaba describiendo con todo lo que relataba en las drogas, todo eso, parece que me estaba describiendo los problemas neurológicos, los problemas físicos, taquicardia, sudoraciones, esto, lo otro, que parece que me estaba describiendo. Y pues agradezco a ustedes porque me ayudan. Muchas gracias, hermano Mauricio. Los siguientes también son comentarios de la hermana Alejandra Cisneros. Gracias, doctora, por esta excelente exposición. Oremos, hermanos, pues se avecina la fiesta pagana de Halloween y en muchos dulces se encuentran drogas. Sí, hay muchos intentos de parte de los que se dedican a la venta de drogas para captar adictos. Entonces, estar atentos. El hermano Edgar Hernández, nuevamente, gracias a Dios por la vida de Mau, un testimonio del poder de Dios. Nuestra hermana Elsie Pimentel, gracias Diana, gracias Mau, sus experiencias nos dejan ver la necesidad inmediata que hay a nuestro alrededor. Dios les bendiga. Y el hermano Isaías Lima, nuestro Dios es bueno con sus hijos y da a su tiempo es reconocerle, aceptarlo y trabajar en su iglesia por gratitud. A él sea la gloria. Y nada más concluyo con el último comentario que está aquí en el chat de la hermana Cristina Reyes. Que Dios les bendiga, hermanos, por compartir su conocimiento y su testimonio. Gracias. Doctora Diana, hermano Daniel, ¿tiene una palabra? De gratitud, hermano. Ajá. Sí. Adelante. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Gratitud a Dios porque este tipo de testimonios son los que nos hacen falta.
A veces hay gente que no le gusta, como que les molesta, pero son cosas reales que se viven. Y como dice por ahí algún comercial, hasta en las mejores familias sucede. Yo lo he comentado, yo soy también de esa tradición, de que en el 87 el Señor me quitó de ser un briago y un inservible de nada, y Dios hizo misericordia en mí. He pasado muchas cosas maravillosas y no he vuelto a embriagarme después del 85, que de la noche a la mañana no volví a tomar una sola copa. Sí, gracias a Dios. Tengo testimonios muy fuertes en la cuestión sexual, en la cuestión de agresividad, de lo peleonero que era yo, y muchas cosas más que a algunos les he comentado. Dios me ha ido limpiando día a día y puedo entender perfectamente a Mau, ¿sí? Perfectamente puedo entender muchas cosas, y lo que nos estaba ilustrando la doctora, muy ad hoc en todos los aspectos, muy bien preparado. Felicitaciones a los dos. Dios es grande. Nunca abandonemos a nadie. Una cosa es soltar y otra cosa es abandonar. Como decía la doctora, no es abandonar, sino es acompañar. Y Dios hará en su momento lo que tiene que hacer. Abandonar a la gente es dejarla de arriba. No, hay que seguir de rodillas y de rodillas. Yo estoy seguro que mi padre, antes de morir, todavía estuvo pidiendo por mí. Que mi madre y mi familia seguían pidiendo por mí. Y hoy, lo que Dios ha hecho en mi vida es una cosa grande. Yo por eso le sirvo al Señor de puro gozo, de pura gratitud por lo que está haciendo, por lo que va a hacer y por lo que todavía falta ver. Le doy gracias porque tengo una familia que ama a Dios y que de alguna manera u otra buscan al Señor. Nunca hay que dejar de orar, siempre estar con rodillas pidiéndole a Dios por los seres queridos y por los hermanos en Cristo que han de ser salvos. Muchas gracias, hermano Daniel, por compartir. Quisiera dar la oportunidad, una palabra final que tuvieras, hermana Diana, para las personas que nos han escuchado en esta tarde. No, pues nuevamente gracias por esta invitación y pues creo que el conocimiento es un cambio de actitud, entonces eso, tenemos que estar atentos a la oportunidad para ayudar a las personas que necesitan un tipo de atención por el consumo de alguna droga. Entonces nada más, gracias. Muchas gracias. Cambiemos ahora, doctora Diana, por hermana Diana, ¿no? Porque eres miembro de nuestra iglesia. Muchas gracias. Y una última palabra, hermano Mauricio. Creo que Mau ya no está conectado. Sí, se desconectó. Bueno, pero también le damos muchas gracias al hermano Mauricio y también hermano que se ha integrado a nuestra comunidad de fe, Getsemaní. Nada más de mi parte, agradecerles la asistencia a cada uno de ustedes. Gracias a Dios tenemos conexiones en la red de Facebook. Tenemos personas aquí invitadas por el hermano Mauricio, miembros de la iglesia Getsemaní, y creo que hemos sido edificados muy grandemente e invitados a seguir trabajando con esta población, personas que están pasando por adicción. Y decía el título, adicción es un problema dentro de la iglesia. Es un asunto que debemos atender porque nos sirve para dar honra y gloria a Dios. Como hemos escuchado, sí, hermanos, sí hay personas adictas, o más bien exadictas, o que están luchando, personas que luchan, como nos enseñó la doctora Diana, que luchan por una restitución en sus vidas. Y quedémonos en esta noche, hermanos, con la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, porque creo que es lo que cierra en gran medida lo que hemos escuchado en esta noche. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Demos gracias a Dios. Te agradecemos, Dios, en esta noche, porque nos has permitido escuchar palabra médica, palabra para entender cómo funciona el cuerpo ante estas sustancias, las afectaciones que hay en la vida, tanto biológica como psicológica y social. Pero, Señor, también nos has permitido escuchar cómo
con poder, tú puedes hacer una nueva vida. Te agradecemos mucho la posibilidad de escuchar esta conferencia y permítanos seguir aprendiendo como hijos tuyos, como discípulos. Bendice al hermano Mauricio, bendice a la hermana Diana. En el nombre de Jesús, amén. Los estaremos invitando a las siguientes conferencias, hermanos. Credo de los Apóstoles, siguiente tema. Y el último tema, 150 años de historia del presbiterianismo en México. Bien, muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.